過ぎてゆく時の中、あなたを思い出す。物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた。知りたくないほど知りすぎてくこと、ただ過ぎる日々に飲み込まれた。それでもただもう一度だけ会いたくて、あなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れている。見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた。求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよ。まだあの日の二人手を伸ばしてる。Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Rango Caramelito, un saludo para Dark, para Deninja YouTube, para C Black, para Alan Daniel, para Jack, Kurokiba 049, para Spectra Phantom, para Tadeo Sebastián, para Rizik 264, para Panadero, para Mayoneso, para Víctor Santos Muñoz, para Kirito 987, para Danside, para Jonotan, para Kevin, para Javier Onofre, para Michael Kubo, para Samael 117, para Isaac 504, para Kazetsuka Genou, para Juan José Rangel, para Snyder, para Espíritu de Luz, para Roberto del Rosario, para Racil Rodríguez, para Juan Diego, para MTW11, para Alejandro López, para Edgar Martínez, para Antonio Bonilla, para C700, para Mauricio Hernández y para Brian Morales. Rango Toya Medias. Un saludo para Gabriel Nicolás, para Máximo Jiménez, para Basi Rodríguez, para Gutiérrez JR, para Cristóbal Asenjo y para Niel 4-bit. Rango Semidioso Universal. Un saludo para Nekane, para Brandon 0623, para Rimuru Chiquito, para Darkboy 079, para Ángel R y para Kai. Y finalmente, un gran saludo para mi querido admin, Davis DB, para Gallego 5, que se unió al canal con el rango Dios Universal. Y para Michael González, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Estás Loco Insecto. Muchas gracias por el apoyo. Ven pronto, Goku. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Punto de vista de Tom Hendrix. Después de mi robo exitoso y mi incómodo encuentro con Raven, finalmente estaba de regreso en casa y estaba dando el toque final a mi programa. El software que tomé prestado de Palmer Technologies facilitó mucho el proceso. Utilicé el término prestado porque solo hice una copia propia y no intenté eliminar todos los rastros del archivo de su servidor. Debo admitir que fue demasiado tentador para dejarlo pasar. ¿Qué? No soy un tipo desalmado que disfrutaba arrojando a la gente a los fríos rincones de la depresión mientras yo borraba el trabajo de su vida. Después de algunos ajustes y codificación, finalmente terminé con la IA, en resumen, mi mayordomo personal. Si bien funcionaba como un sitio web de servicio al cliente, ahora es capaz de calcular las emociones humanas y actualizarse de acuerdo con la cantidad de conocimiento e información que pasa a través de Internet. Ya no era necesario que respondiera preguntas que eran demasiado complejas para que él mismo pudiera responderlas debido a la falta de comprensión humana de la que carecía. Honestamente, solo espero no haber creado por error a Ultron en el verso de DC. Le hice algunas pruebas para poder confirmar los límites de su conocimiento, pero no había límite. Le puse una voz femenina pero con acento británico, solo por diversión y por mi gusto personal por los acentos británicos. También instalé un programa de seguridad y algunos parlantes en mi lugar, en caso de que hubiera un intruso me alertaría de inmediato. Mi IA estaba a cargo de la seguridad y si había una rotura, me alertaría sin importar en qué parte de la casa estuviera y solo a mí. No había necesidad de anunciar una alerta de intruso e informarle al intruso que sabemos de tu presencia, no, eso sería una jodida tontería si me lo preguntaras. Prefiero informarme que tomar a mi intruso por sorpresa, casi como si lo estuviera esperando, y luego hacerle pagar dolorosamente su insolencia. No podía quitarme de encima la sensación de que mi casa era vulnerable a los ladrones y no iba a correr ningún riesgo.
Entonces, tomé el asunto en mis propias manos e instalé varillas metálicas planas a través de las paredes, conectándolas a mis ventanas, al pomo de la puerta e incluso a un tapete de metal en el frente de mi puerta. Esta mierda volvería a ser solo en casa, si solo hubiera ladrones normales y yo estuviera de humor para divertirme un poco. Me enfrenté a un dilema. ¿Cómo lograría tener mi programa de IA conmigo en todo momento? No podía confiar en mi teléfono y usar un casco todo el tiempo no era práctico. Mis opciones se limitaban a un reloj inteligente o un par de gafas inteligentes, con parlantes integrados y pantallas visuales, como Iron Man. Joder, ¿por qué no optar por ambas cosas? Lo que me encantó de este mundo fue su nivel de avance tecnológico. Con el increíble cerebro con el que fui bendecido después de mi transmigración, nada estaba fuera de mi alcance. Las posibilidades eran infinitas, era como si me hubieran dado un lienzo en blanco y una paleta infinita de colores para trabajar. Recurrí al único lugar donde se podía encontrar algo a la venta, la web oscura. Con unos pocos clics, encontré proveedores que vendían las piezas exactas que necesitaba para mis últimos dispositivos. Fue emocionante saber que, con solo un poco de investigación, podía acceder a un mundo de tecnología completamente nuevo. Después de realizar mi pedido y pagar las piezas, centré mi atención en programar y planificar cómo quería que funcionara mi nuevo sistema. Fue un trabajo de amor, modificando todos los aspectos hasta crear la configuración perfecta. Mientras esperaba la entrega de las piezas, sentí una sensación de anticipación, sabiendo que pronto podría darle vida a mi creación. Puede que la web oscura haya sido un lugar arriesgado para buscar, pero las recompensas valieron la pena para alguien como yo que haría todo lo necesario para poder conseguir lo que quería. Al día siguiente, llegó mi paquete tan esperado y me lancé directamente a construir el reloj inteligente y las gafas inteligentes. Fue una tarea compleja y trabajé incansablemente durante una semana para que todo fuera perfecto. El reloj inteligente fue diseñado como un sistema de soporte para mi programa de IA, que era la instalación principal. Mientras tanto, las gafas aparecieron como un discreto auricular que podía usar en mi oreja izquierda. El dispositivo tenía dos juegos de botones, uno en el medio y otro en la parte inferior. El botón en el medio fue diseñado para responder llamadas con un solo clic, mientras que un doble clic me permitió comunicarme con mi asistente de inteligencia artificial. En cuanto al botón en la parte inferior, si lo mantuviera presionado durante más de 5 segundos, transformaría el auricular en un cómodo par de anteojos que se ajustarían cómodamente a mi cara. Las gafas ya eran una obra maestra tecnológica, capaces de realizar funciones como gafas de sol, binoculares, visión nocturna, visión térmica y rayos X. Incluso podría detectar cosas en diferentes espectros de luz, dándome un nivel de visión completamente nuevo. Maldita sea, era el paquete completo. Al principio pensé que me estaba dejando llevar, pero esto era demasiado jugoso para no hacer todo lo posible. A pesar de la impresión características esenciales de las gafas, supe que todavía había espacio para más. Sin embargo, decidí concentrarme en perfeccionar lo que había creado hasta ahora antes de agregar más funciones. En cuanto al reloj, era igualmente impresionante, con características como un láser, un EMP de corto alcance que afectaba mi entorno pero no mis dispositivos personales, y la capacidad de piratear dispositivos cercanos y copiar datos según mis órdenes. Supongo que finalmente he dado un paso hacia el mundo de la tecnología. Podría hacer más de estos y venderlos para obtener grandes ganancias, pero no me gusta compartir mis juguetes. Es mío y solo mío. Una figura acechaba en la oscuridad como si reflexionara sobre algo, como si su mente estuviera ocupada con pensamientos mientras trazaba y planeaba cómo realizar su último trabajo. La luna brillaba a través de la ventana, proyectando una luz espeluznante que iluminaba la habitación de una manera inquietante y fantasmal. Dio un paso adelante cuando la luz de la luna reveló su máscara, y no era otro que el hombre que definitivamente enviaría escalofríos a personas como el propio Bo Heyman. Deathstroke permaneció en las sombras, su máscara ocultando su rostro mientras leía los detalles de su nuevo trabajo. Ciertas personas en las altas esferas no estaban contentas con los nuevos acontecimientos en Gotham, y lo habían contratado para que se ocupara del problema, asesinando al hombre conocido solo como Ghost. Como mercenario y asesino altamente calificado, Deathstroke no era ajeno a este tipo de trabajo. Pero algo en este trabajo le inquietaba. Había oído rumores sobre Fantasma, que era una figura oscura, casi imposible de localizar. Y si la gente en la cima estaba dispuesta a pagar tanto para eliminarlo, entonces debe ser una amenaza real para sus operaciones.
Gotham City era famosa por sus familias criminales y sus altos jefes, que siempre se encontraban en problemas legales. Pero tenían un arma secreta. Un grupo de individuos que podían hacer desaparecer las pruebas y ayudarlos a evadir la pena de cárcel, los hombres que estaban en la cima. Estas oscuras figuras habían disfrutado durante mucho tiempo de un flujo constante de ingresos de su clientela criminal. Sin embargo, últimamente, el flujo de caja había comenzado a agotarse a un ritmo alarmante. Hicieron que sus hombres investigaran la causa y el resultado que obtuvieron fue que había alguien más que estaba ayudando a esas personas a escapar de la atenta mirada de la ley mientras llevaban a cabo sus operaciones, alguien que hacía que el transporte de mercancías ilegales pareciera un fácil, hizo que robar en los edificios más seguros pareciera un juego de niños, urdió planes y planes que hicieron que el crimen pareciera damas para él mientras otros jugaban al ajedrez. La situación los llevó a recurrir a Deathstroke, un mercenario altamente calificado que creían que era el candidato perfecto para encargarse de la tarea de localizar y eliminar al individuo problemático. Localizar a este individuo será sin duda una tarea desafiante, pero el esfuerzo valdrá la pena, comentó Deathstroke, acariciándose la barbilla con la mano mientras miraba la oscuridad vacía con su único ojo bueno. Dado que no deja ningún rastro rastreable, la única forma de empezar es ofreciéndole un trabajo. Si acepta, puedo utilizarlo como punto de partida para localizar su paradero. Sabía que no sería fácil encontrarse con él cara a cara. Ghost era una figura misteriosa que intentaba jugar a ser Dios utilizando peones para sus órdenes, esquivo y solitario, e incluso el señor Falcone no pudo convencerlo de que saliera de su escondite. Pero Deathstroke tuvo una idea. Necesitaba tender una trampa tan irresistible, tan astuta, que Ghost no tuviera más remedio que mostrarse. Y una vez que lo hiciera, estaría a su misericordia. Esta era la oportunidad de descubrir finalmente la identidad del hombre esquivo que había logrado evadir a todos aquellos que habían intentado rastrearlo, murmuró Deathstroke en un tono serio mientras se quitaba la máscara, dejando al descubierto su cabello y sus ojos blancos. Parche mientras mantenía una mirada concentrada en su rostro mientras continuaba. Era un juego de mucho riesgo y el resultado era incierto, pero yo tenía un plan y estaba preparado para llevarlo a cabo. En esta línea de trabajo, los riesgos eran un componente necesario del éxito y estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias. Posibilidades de lograr mi objetivo. Después de completar con éxito mi nueva IA y mis dispositivos, sentí que era necesario tomar una copa de celebración. Me monté en mi moto personalizada y me dirigí al Tin Roof Bar, un lugar que hacía tiempo que no visitaba por estar preocupado con mi proyecto. Era una reminiscencia de un científico que pasa un mes encerrado en un laboratorio, concentrado únicamente en completar su trabajo. Al llegar al bar, inmediatamente me encontré con el familiar olor a alcohol y cigarrillos. El lugar estaba lleno como siempre y Selina, la camarera, lucía tan atractiva como siempre. Aunque no llevaba nada revelador, su aura cautivadora era innegable. «Hola extraño», dijo con una sonrisa mientras se apoyaba en la barra antes de entrelazar sus dedos y apoyar su barbilla en ellos, mientras yo me acercaba a la barra y me sentaba justo frente a ella. «Hola hermosa, ¿cómo has estado?», pregunté cuando noté que ella parecía estar realmente feliz de verme. «Ha sido bueno, no te vi durante toda una semana. Estaba empezando a preocuparme por ti». «Bueno, he estado ocupado con algo de trabajo. Podrías haber llamado, ¿sabes? Pero no tengo tu número», dijo en un tono coqueto, su lenguaje corporal se adaptaba a su enfoque. «Oh, qué pena. ¿Por qué no me das el tuyo y cuando llame, tendrás mi número?», dije en un tono coqueto mientras buscaba mi bolsillo y le entregaba mi teléfono. Sé que sonó cursi, pero en mi cabeza sonó como una forma genial de pedirle su número. «Eso fue muy suave, Tommy», dijo con una sonrisa en sus labios. «Bien, vale». Selina tomó mi teléfono que le había extendido e ingresó sus dígitos. Con mi teléfono en la mano, escuché sonar otro teléfono de la misma sección. No fue difícil darse cuenta de que era de Selina, el maullido era un claro indicio. Ella me devolvió mi teléfono, pero no hasta que marcó el número. «¿En realidad?», pregunté mientras le daba una mirada sencilla. «Tomo lo que quiero, cariño, no disfruto esperando», dijo mientras soltaba una pequeña risa. Tenía la sensación de que alguien me estaba mirando, como si literalmente hubieran podido hacerme un agujero en la espalda con su mirada. «Bueno, si eso es lo que dices, entonces supongo que no se puede evitar. Vine a beber, así que pásame un vaso de whisky», le dije como antes, dándole la espalda a la barra y observando los alrededores lo más casualmente que pude.
Primero vi a un hombre que me miró como si le hubiera quitado algo precioso. Inmediatamente nuestras miradas se encontraron, él se sobresaltó y se dio la vuelta. Supongo que podría haber estado enamorado de Selina y estaba celoso de lo cercanas que parecíamos. Pero algo más llamó mi atención. Noté que algunas personas con frecuencia me lanzaban miradas apenas perceptibles pero que no lo hacían parecer obvio y tan sutil como podían. No había manera de que me hubiera dado cuenta si no fuera por mi mente paranoica y el hombre que estaba sentado en una sección que me permitía verlos claramente. Al volver a la barra, vi a Selina que parecía haber notado su mirada sutil. Con un vaso de whisky en la mano y le pregunté, ¿sabes quiénes son? Tomé un sorbo de mi vaso y esperé su respuesta mientras ella reflexionaba sobre cada uno de ellos, pero sin llamar la atención con su mirada. No los había visto por aquí antes. Aunque pueden ser nuevos, llegaron aquí unos minutos después de que tú entraste. O me siguieron, o todo es solo una gran coincidencia. Como si las coincidencias fueran raras en este mundo, especialmente en una ciudad como Gotham. Tomé un sorbo y dejé caer mi botella sobre la mesa. Continué con un tono que parecía emocionado de saber quiénes eran mis acosadores. Bueno, supongo que tenemos que descubrirlo. Te levantaste y saliste del bar como si no hubiera notado nada fuera de lo común. Paré junto a mi bicicleta y esperé pero no apareció nadie, llamé a Selina y me dijo que ni siquiera movieron un músculo. ¡Qué decepción! Estaba pensando que me divertiré un poco, tal vez en otro momento cuando les crezcan algunas pelotas. Monté mi motocicleta y su motor cobró vida debajo de mí. Mientras aceleraba por la carretera abierta, el impresionante paisaje del atardecer de Gotham me rodeó, pintando el cielo con vibrantes tonos de naranja y rosa. Alerta de intruso, alerta de intruso, alerta de intruso. Las palabras que salieron de un pequeño altavoz junto a la cama de Tom. Suya lo despertó de su profundo sueño con una alerta de intruso. Tom se despertó y estaba dispuesto a jugar un poco con su intruso, pensó que tal vez eran los chicos del bar de antes. Pero Suya solo confirmó la presencia de una persona. Escuchó su puerta abrirse sigilosamente, si no estuviera ya despierto no se habría dado cuenta. Quienquiera que haya sido, seguramente se arrepentirá de haber irrumpido en su casa. Tom recurrió a una pequeña pantalla junto a su cama donde podía monitorear cualquier parte de la casa a través de pequeñas cámaras que había colocado en lugares estratégicos, tenía visión nocturna y la vista que lo recibió fue la de alguien que había esperado evitar por tanto tiempo como pudo. Pero considerando su encuentro con Robin, Espera la llevó a enfrentarlo pronto también. La figura estaba silenciosamente revisando cosas en su casa y Tom apenas habría notado su presencia si no fuera por su programa de seguridad, así de sigilosa era. ¿Qué pasa con las mujeres que entran a mi casa por la noche? Murmuró para sí mismo mientras se levantaba de la cama. Tom quería reunirse con la figura pero trató de borrar su presencia para poder hacer que su encuentro fuera un poco más dramático. Caminó hacia la puerta de su habitación y eliminó el sonido mientras giraba la perilla y también borró el sonido de sus pasos que Badgir eventualmente podría captar. Tom entró a la sala y tomó asiento mientras observaba la parada instantánea en los movimientos del intruso, lo que le indicó que su presencia ya había sido notificada a su intruso. Estoy impresionado, pudiste detectar mi presencia. Dijo con tono cauteloso, mientras se giraba lentamente. Hola Batichica. Dijo con una expresión imperturbable en su rostro mientras miraba a la compañera del cruzado con capa que estaba parada en medio de su sala de estar con una mirada seria debajo de su capucha. Esperaba que esta noche no fuera así. Dijo mientras mantenía su postura. ¿Cómo? ¿Entraste a mi casa en medio de la noche y revisaste mis cosas? ¿Estás aquí para robar algo o qué? Dejó escapar un grito ahogado porque no podía creer que Tom dijera algo así. ¿Por qué crees que te robaría? Ella preguntó. ¿De qué otra manera explicarías que irrumpieras en mi casa en medio de la noche y esperaras que no te notara hasta que te fueras? Primero que nada, no tenía intención de robarte nada. Vi lo que le hiciste a Robin y fue inhumano, casi lo traumatizaste. Esta vez relajó un poco los hombros mientras miraba a Tom, quien no parecía tener ninguna intención de atacarla. Tom reflexionó ante la idea de traumatizar al mocoso que no parecía querer dejarlo en paz. Bueno, al menos ahora habría aprendido la lección y me habría dejado en paz. Cruzó las piernas y se hundió cómodamente en su silla. Su encuentro no se parecía a nada que Badgir lo hubiera esperado. Ella pensó que tal vez él tenía algún tipo de venganza contra la familia Bat, considerando lo que le hizo a Robin, y comenzó a investigarlo y también pensó que él le haría algo como le había hecho a Robin. ¿Podrías relajarte más, sabes?
dijo mientras se levantaba de su silla. Ella dio un paso atrás mientras lo observaba de cerca. No intentes nada gracioso. Ahora que hemos llegado a este punto, tendrás que responder algunas de mis preguntas. Relájate, Rojo. Dijo haciendo referencia a su cabello rojo. Claro que responderé a tus preguntas, pero primero, té. Tom señaló la cocina y le pidió que se sentara con él. No, ¿por qué crees que tomaría té contigo? Vamos. Él exasperó. ¿El gen detective se transmite con el disfraz? Has estado haciendo preguntas sin parar, cuando se supone que soy yo quien tiene muchas preguntas con respecto a tu irrupción. Ustedes los murciélagos son un puñado, ¿saber qué? Se giró en dirección a la cocina para tomar un poco de té, preferiría tener una conversación mientras tomaban una copa. O un vaso de whisky o café, pero como es medianoche y le gustaría descansar un poco más tarde, decidió tomar un té, y estaba seguro de que ella no estaría de acuerdo con el alcohol. Bien. Dijo, bajando la guardia pero aún en alerta máxima. ¿Whisky? Preguntó. Absolutamente no. Ella le dijo en tono serio. Maldita sea, entonces supongo que es té. No pudo resistir la tentación de probar suerte si ella aceptaba el whisky, pero definitivamente se esperaba su respuesta. Está bien, ¿qué quieres preguntar primero? Punto de vista de Bárbara Gordon. Robin entró tropezando en la baticueva, con el rostro magullado y maltrecho, y una expresión de sorpresa grabada en sus rasgos. Cuando le pregunté qué había pasado, se negó a hablar, pero me di cuenta de que había estado en una pelea como la última vez. Rápidamente atendí sus heridas y él se retiró a su habitación, exhausto y agotado. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, así que decidí investigar más a fondo. Usando el rastreador en el cinturón de herramientas de Robin, seguí sus movimientos y descubrí que su última ubicación era una propiedad que pertenecía a un hombre llamado Tom. Investigué un poco sobre Tom y descubrí información intrigante. Mientras Robin dormía, profundicé en mis hallazgos, decidido a llegar al fondo de lo que le había sucedido. A primera vista, el perfil de Tom parecía completamente normal, sin información sospechosa o incriminatoria. Sin embargo, mis sospechas surgieron cuando noté a Jason parado detrás de mí, con el miedo grabado en su rostro. Cuando le pregunté a Jason si conocía a Tom, al principio dudó en hablar, pero finalmente habló sobre sus encuentros con él. Decidí investigar más visitando la casa de Tom y viendo qué podía descubrir. Si alguien con el poder y la influencia de Tom tenía un perfil tan normal, entonces definitivamente estaba ocultando algo. Fui a su casa unas noches después de su encuentro con Jason, con la esperanza de obtener información sobre él y no sobre la versión perfecta de él que estaba pintada en sus registros. Cuando llegué al apartamento de Tom, me pareció una vivienda perfectamente normal y corriente. Hábilmente abrí la cerradura con un alfiler y entré con cautela, atravesando la sala de estar y avanzando lentamente hacia el dormitorio. Al principio pensé que me atacaría, así que estaba preparado y listo para evadir cualquier cosa que se me presentara y devolver el golpe, pero las primeras palabras que escuché fueron un saludo amistoso. Fue completamente inesperado y aquí el extraño que representaba una amenaza potencial me ofreció té. Entonces, ¿estás aquí para vengarte en nombre de Robin? Si es así, lo siento, pero te llevarás una gran decepción. Dijo con un tono tranquilo mientras colocaba 2 tazas en el mostrador y servía té en cada una. Me tendió una taza, pero yo sospechaba un poco de él y dudaba en aceptar su oferta. ¿Cómo estoy seguro de que no está envenenado? Le pregunté y él simplemente estalló en una risita indiferente. Si no lo conociera mejor, diría que podría ser psicológicamente inestable. Literalmente me viste preparar el té y lo serví justo enfrente de ti, incluso tomé un sorbo antes de entregarte el tuyo. Dijo, tratando de detener su serie de risas. Hice una mueca ante su reacción ante una pregunta seria que le había hecho. Seguro que preparaste el té justo frente a mis ojos, pero no puedo estar seguro de que no hayas envenenado mi taza. ¿Qué más invitarías a un intruso a tomar un poco de té? Maldita sea, la idea de que pienses que soy tan maníaco me sigue haciendo reír. Pero tienes razón, está bien, olvídate del té y hablemos mientras disfruto mi té solo. Dijo mientras acercaba la taza a su boca, mientras daba un suave soplo de aire a la superficie de su té antes de tomar otro sorbo. Primero, me gustaría saber por qué maltrataste así a Robin. Le pregunté mientras me aseguraba de permanecer en las sombras, con la mínima luz llegando hasta mí. Tienes que ser un poco más específico al respecto. ¿Estás preguntando sobre la primera vez o sobre la segunda?
Preguntó mientras torcía un poco los ojos, parecía disfrutar hablando de ese tema y yo iba a usar eso a mi favor para poder hacerlo hablar y obtener respuestas para el revuelo en mi cabeza. Me gustaría saber sobre la primera y segunda vez que te encontraste con Robin. No pareces violento, así que no entiendo por qué le harías eso a un niño que no eres demasiado mayor. Le di una visión más elaborada a mi pregunta. Bueno, verás, la primera vez que estaba conduciendo mi motocicleta, ocupándome de mis propios asuntos, cuando Robin me atacó y casi resultó en un accidente. Eso es mentira, Robin no atacará simplemente a un civil sin una razón válida o una orden judicial sobre su cabeza. Si no, será asalto o abuso de poder. Dejó escapar un suspiro y luego hizo caso omiso de mi interrupción antes de continuar. Lo creas o no, en realidad lo hizo. Eso es lo que pensé en ese momento, y sin embargo, el mocoso tenía la habilidad de darme una jodida razón que simplemente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Cuál dijo que era su razón? Le pregunté con curiosidad claramente perceptible en mi voz. Bueno, unos minutos antes, fui testigo de cómo le dieron una paliza a un hombre y probablemente habría terminado muerto si alguien no hubiera interferido. Hizo una pausa y luego miró su té por un segundo, dándose cuenta de que su taza ya estaba vacía. Y tú lo ayudaste, ¿verdad? Entonces, ¿dónde cae Robin? Le pregunté interrumpiendo lo que estaba diciendo. No, lo miré a los ojos y me di cuenta de que no era de mi incumbencia y que salvarlo no me beneficiaría de ninguna manera. Si lo salvé, entonces tendría que salvar a todas las personas desafortunadas de Gotham que se encontraron en circunstancias similares. Así que me fui y Robin de alguna manera fue testigo de cómo abandoné a ese tipo y se enojó por eso. Alcanzó el té que me había servido y tomó un sorbo satisfactorio. Al menos debería haber tomado el té, podría haberlo hecho. Me tenía lo suficientemente tranquilo para escuchar esto. Eso suena propio de Robin, pero él no te atacaría por eso. Le dije que conocía muy bien a Jason y que tal vez siempre estuviera en su cabeza y quisiera demostrar su valía, pero no haría tal cosa. Bueno, como puedes ver, no tuve otra opción que darle al muchacho una paliza digna. Tenía una expresión de satisfacción en su rostro mientras una sonrisa lentamente se abría camino hacia un lado de su mejilla mientras sus labios se extendían sobre ella. Está bien, ¿qué tal la segunda vez? Bueno, de alguna manera me localizó hasta mi casa, lamentablemente no aprendió nada de su primera paliza. Así que vino para recibir otra lección y yo no estaba de humor para eso, pero ¿quién era yo para rechazar la oportunidad de educar al niño? Muchacho. Hizo énfasis en ciertas palabras, lo que lo hacía parecer más aterrador de lo que parecía antes. ¿Eres un bastardo retorcido, lo sabías? Le pregunté mientras parecía revisitar el evento en sus pensamientos y disfrutarlo una vez más, la espeluznante sonrisa que apareció en sus labios era un claro indicio. Lo sé, pero este mundo está jodido y poco a poco altera el alma de todos los que están en él. O te adaptas a sus jodidas costumbres o mueres. Dejó la taza porque parecía haber terminado con esa también. Mientras bebíamos nuestro té, Tom pareció relajarse un poco y respirar profundamente antes de hablar. El té es verdaderamente un elixir calmante, afirmó. Pero ahora, ¿podemos terminar este interrogatorio y puedes irte? Necesito descansar un poco y continuar donde lo dejé. El té definitivamente ha dado en el clavo, y siento que podría quedarme dormido ahora mismo y tomar un sueño satisfactorio. Claro, supongo que los reduciría a solo uno. ¿Y qué es eso? Preguntó mientras levantaba una ceja. Robin mencionó que tienes algún tipo de poderes extraños. ¿Puedes contarme sobre tu habilidad? Era una posibilidad remota, pero tenía que intentarlo. Lo siento, cariño, no puedo hacerlo. Bueno, eso es todo y me gustaría que te despidieras ahora. Se levantó y señaló la puerta, indicándome que saliera. Mientras salía decidí intentarlo una vez más y con un pequeño empujón. Bueno, no lo presionaré, supongo que eres consciente de tus poderes. No había ningún registro de que fueras un metahumano, así que tenía curiosidad por saber qué tipo de poderes tienes. También cuándo y cómo los conseguiste. No pareció pensar en mi declaración antes de cerrar la puerta detrás de mí y bloquear las cerraduras. Bueno, eso es todo. Murmuré para mis adentros. A pesar de su comportamiento casual, no pude evitar sentir que había algo raro en Tom. Mientras salía de su apartamento, no podía quitarme la sensación de que apenas había arañado la superficie de lo que realmente estaba pasando con él. Tom se sentó frente a su computadora portátil, perdido en sus pensamientos mientras contemplaba los últimos avances en su misión como fantasma. Le habían encomendado una nueva misión y parecía urgente.
En ese momento, un pitido de su computadora portátil lo devolvió a la realidad. Los ojos de Tom estaban fijos en la pantalla brillante de su computadora portátil, su mente preocupada por los últimos desarrollos en su misión ultra secreta. De repente, apareció una notificación en su pantalla, indicando una nueva solicitud de trabajo para Ghost. Sin embargo, esta solicitud en particular provino de una fuente desconocida y Tom sintió una sensación de cautela. No estaba acostumbrado a trabajar con clientes desconocidos, especialmente cuando se trataba de operaciones de alto riesgo como las que él manejaba. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Pero al mismo tiempo, sabía que cualquiera que pudiera comunicarse con él debía tener conexiones en las altas esferas. No era alguien que aceptara trabajos pequeños para clientes de poca monta. Mientras Tom revisaba la solicitud, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en la boca de su estómago. Este no era un trabajo cualquiera. No era una petición para robar nada o llevar a cabo algún plan nefasto. En cambio, le exigió analizar los planos de un almacén remoto y crear uno propio. Pero no se trataba de un plan cualquiera. Era un plan para máxima seguridad, que describía dónde debían colocarse las cámaras de vigilancia y cómo fortificar el edificio contra posibles amenazas. Como era tan bueno evadiendo y eludiendo los sistemas de seguridad, la persona quería que observara el almacén y elaborara un programa de seguridad de primer nivel para el almacén que lo hiciera impenetrable sin ser detectado. La mente de Tom se aceleró mientras intentaba darle sentido a todo. ¿Por qué alguien necesitaría un plano tan detallado para un almacén en medio de la nada? ¿Y por qué necesitaban los servicios de Ghost, uno de los agentes más hábiles del juego? Todo parecía una trampa, un montaje diseñado para atraparlo y dejarlo a merced de sus enemigos. Pero Tom no era tonto. Sabía que el peligro era parte del trabajo, que siempre había riesgos cuando se trabajaba en las sombras. Y también sabía que era el mejor en el negocio, que nadie podía igualar sus habilidades a la hora de irrumpir en edificios de alta seguridad y robar información confidencial. Tom no pudo evitar dejar escapar un gruñido sarcástico de exasperación mientras leía los detalles del trabajo una vez más. Querer que un contratista que haga que la máxima seguridad parezca pan comido, diseñe un programa de seguridad. ¡Ah, qué ironía! Reflexionó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Pero a pesar de lo aparentemente absurdo de la solicitud, Tom sabía que la paga era demasiado buena para dejarla pasar. Se había hecho un nombre en la industria haciendo lo que otros pensaban que era imposible, y este trabajo no fue la excepción. Si alguien podía crear un programa de seguridad impenetrable, era él. El ceño de Tom se frunció mientras examinaba el plano y los escasos detalles proporcionados. Su mente aguda dedujo rápidamente que algo andaba mal al observar la información que le enviaron, no era lo suficientemente detallada y no había cámaras de seguridad en esa región que pudiera piratear. Tal vez los omitieron deliberadamente, tal vez su empleador no sabía que eran importantes. Esos pensamientos pasaron por la mente de Tom, pero tenía un mal presentimiento al respecto, casi como si hubiera una sensación de malicia detrás de ellos. Él hizo caso omiso del sentimiento y continuó con el trabajo. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría pasar?, murmuró para sí mismo mientras pedía ayuda a su IA. Escanee los planos y los planos del edificio, luego tráigame opciones sobre las mejores formas de maximizar la seguridad dentro del edificio y en todas las secciones del almacén. Dijo con las manos entrelazadas detrás de la cabeza mientras hacía un pequeño giro con su silla. Está bien, maestro Tom. Analizando documentos y brindando opciones. Se siente bien que te llamen maestro. Pensó para sí mismo, con una sonrisa en su rostro y los ojos cerrados, disfrutó de la sensación. Tener a alguien que haga una pequeña fracción del trabajo es muy relajante. Tengo que poner en marcha mis planes de movilizar a mi equipo pronto. Murmuró para sí mismo. Maestro Tom, aquí están las posibles opciones sobre cómo maximizar la seguridad interna del almacén. La voz de su mayordomo de IA lo sacó de sus pensamientos cuando múltiples planos de seguridad y reseñas comenzaron a aparecer en la pantalla de su computadora. Mirando la pantalla, eligió dos opciones y simplemente las fusionó, lo que dio como resultado un sistema de seguridad interno sin puntos ciegos ni lagunas. Perfecto, tal vez debería iniciar una empresa de seguridad. Le dijo a su IA. Podrías, pero dudo que realmente estés interesado en eso. Respondió a su IA. Estás empezando a conocerme muy bien, Arthur. Los nombres que decidió ponerle a su IA. Creo que es lógico, ya que paso la mayor parte del tiempo contigo.
Eso es, realmente cierto. Los dedos de Tom volaron por el teclado mientras terminaba el aspecto interno del programa de seguridad que estaba diseñando para el empleador. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, se reclinó en su silla y estiró los brazos. Lo había hecho. Había diseñado un programa de seguridad que haría que el almacén fuera casi impenetrable. Pero todavía había un sentimiento molesto en el fondo de su mente. Sabía que no podía confiar únicamente en la seguridad interna para garantizar la seguridad del almacén. Tendría que salir él mismo y analizar el área circundante y preparar una externa. Le vino a la mente la idea de hacer un dron para inspeccionar el área, pero rápidamente se encogió de hombros. Había ciertas regiones de las que no podría obtener una imagen clara y solo podía hacerlo a pie ya que el área estaba rodeada de árboles altos. Esa noche, bajó para inspeccionar los alrededores del almacén para poder tener una idea clara de cómo realizar la seguridad externa y asegurarse de que no hubiera ningún punto ciego que los intrusos pudieran aprovechar. Sería un poco irónico si le dieran el trabajo de ayudar a algunos forajidos a infiltrarse en el almacén para robar algo valioso cuando se ponga en uso, porque es lógico suponer que se guardarían cosas valiosas en ese almacén. Considerando la cantidad de seguridad que se le exige. Mientras recorría el área y exploraba posibles puntos ciegos, mientras recorría el edificio, se encontró con una imagen sorprendente de un hombre que había visto los estragos del tiempo y la guerra, pero vestía uniforme de guardia de seguridad y gafas de sol. Su rostro está marcado con líneas profundas que hablan de una vida vivida en peligro. Hay una sensación de poder contenido en cada uno de sus movimientos, como si pudiera desatar una fuerza devastadora en cualquier momento. Cuando sus ojos se encuentran con los de Tom, hay una sensación palpable de inquietud que se extiende por el aire. Es como si la propia atmósfera reconociera la presencia de un depredador peligroso. Sus rasgos afilados y angulosos están grabados con cicatrices, algunas antiguas y otras nuevas, todo testimonio de las muchas batallas que ha librado. Se comporta con un aire tranquilo, casi regio, pero hay una frialdad en su mirada que hiela el alma. Su presencia inspira respeto y, sin embargo, hay una sensación de peligro que persiste a su alrededor, como una nube de tormenta esperando a estallar. Eso es extraño, nunca nadie viene por aquí. ¿Qué haces aquí, niño?, le preguntó a Tom. Su voz es profunda y autoritaria, llena de un sentido de autoridad que no admite disenso. Es la voz de un hombre que lo ha visto todo y que tiene cicatrices que lo demuestran. Cada palabra se elige cuidadosamente, cada oración se elabora cuidadosamente y hay una sensación de poder y control en cada sílaba. Estaba deambulando por la zona y me perdí. Oh, ya lo veo. Gotham City es el peor lugar para deambular hacia un área desconocida. No te preocupes, niño, te indicaré la dirección correcta. Dijo mientras una sonrisa aparecía en sus labios. Gracias, aprecio mucho tu ayuda. Le dijo al hombre mientras fingía dirigirse en la dirección que le indicó. Ya había terminado con su misión de exploración y necesitaba irse de todos modos, así que no había necesidad de una excusa que lo hiciera quedarse más tiempo. Está bien, si tú lo dices, mantente a salvo, niño. No todo es lo que parece. El hombre extraño dijo de una manera que parecía que no era sabiduría, tal vez fue el aire blanco el que pintó esa imagen de sabiduría para Tom, pero necesitaba irse, estaba en una misión y no podía permitirse el lujo de sentarse. Más tiempo del que ya tenía. Regresaré ahora, gracias de nuevo. Dijo Tom mientras abandonaba el área, dejando al hombre que solo le dio un breve gesto con la mano en respuesta. Punto de vista de Bruce Wayne había estado fuera de Gotham por asuntos de la liga cuando me enteré de que alguien había golpeado a Jason. No sabía quién era el responsable, pero estaba decidido a descubrirlo lo antes posible. Al regresar a Gotham, no perdí tiempo en investigar el asunto. No me molesté en preguntarle a Jason al respecto, ya que sabía que podría descubrir fácilmente la verdad en solo unos minutos. Bienvenido de nuevo, maestro Wayne, me saludó la voz familiar de mi figura paterna y mayordomo mientras abría la puerta de mi mansión. Con un movimiento de cabeza respondí a su saludo. Hola Alfred, es bueno estar de regreso. Respondí con una sonrisa casi imperceptible en mi rostro, después de embarcarme en misiones peligrosas con la liga para mantener el mundo seguro, seguro que se siente bien estar en casa de vez en cuando. ¿Cómo estuvo su viaje, maestro Wayne?, preguntó, muy afectuoso y preocupado por mi bienestar. Fue, ¿cómo decirlo?, desordenado, pero todo salió bien. Le respondí entregándole mi abrigo. Es bueno saberlo. Prepararé tu baño en un segundo, la cena estará lista para cuando salgas. Alfred dijo cuando se dio cuenta de lo exhausto que estaba. Gracias, Alfredo.
Le dije mientras tomaba asiento y me giraba para caminar en dirección a mi habitación. Pasé a mitad de camino y me volví hacia él. ¿Cómo son los niños? Yo pregunté. Estoy seguro de que ya sabes lo que le pasó al maestro Jason, pero puedo asegurarte que él está bien, Angus. Me di la vuelta y continué mi avance hacia mi habitación. Después del baño, cené con los niños y me até como si todo estuviera bien. No quería decirle nada a Jason hasta que descubriera lo que realmente le pasó y quién fue el responsable de que recibiera una paliza tan brutal. Cuando me di cuenta de lo maltratado que estaba, pensé que lo había hecho un villano importante y casi me apresuré a regresar porque probablemente parecían demasiado para Jason y Bárbara. Pero mientras buscaba, descubrí que no lo había hecho un villano, sino un niño no mucho mayor que Jason, así que le presté atención. Actuaron normal durante toda la cena excepto Jason, que estaba de mal humor y por alguna razón no podía mirarme a los ojos, supongo que se sentía avergonzado por lo que le pasó. Lo ignoré y me dirigí a la baticueva inmediatamente. Terminé con la cena. Me senté frente a una computadora e investigué lo que pasó ese día y mientras lo hacía, descubrí que sucedió 2 veces. Hubo un segundo encuentro, el primer encuentro pareció sacudirlo hasta lo más profundo, pero el segundo había roto su orgullo. Investigué un poco sobre el niño de pelo blanco y parecía ser un niño normal que se mudó de Central City a Gotham no hace mucho. Busqué imágenes de su pelea, pero no había ninguna. Las cámaras alrededor, ya sea de un edificio o de una cámara de vigilancia, parecían haber sido manipulados y solo mostraba a Jason atacando a Tom y Tom alejándose con Jason tirado en el suelo inconsciente. El segundo estaba en el frente de la casa de Tom y era similar al primero. La única diferencia era que Jason estaba consciente mientras Tom se alejaba y Jason estaba tan conmocionado que parecía que no podía moverse ni un centímetro de ese lugar durante casi 5 minutos. Tuve que investigar más sobre Tom, parecía un niño normal, excepto que fue muy desafortunado de haber experimentado una pérdida trágica en su vida, más tarde le diagnosticaron amnesia. No fue registrado como un metahumano y sus registros no decían nada acerca de que fuera tan bueno con la tecnología que pudiera alterar las imágenes. El único trabajo que tenía era trabajar como barman en un bar local en Central City y después de unos meses de trabajar allí, dejó su trabajo y después de algunos más, abandonó la escuela y solo frecuentaba un gimnasio local hasta que se mudó a Gotham. Y sus actividades hasta ahora han sido mundanas. A menudo visitaba el Tin Roof Bar, la biblioteca de Gotham City, varios restaurantes y pasaba el resto del tiempo en casa. No veo cómo alguien como él podría vencer a Jason, que tenía años de entrenamiento y experiencia. Tal vez tendría que hablar con Jason después de todo. Punto de vista de Tom Hendricks, me senté en un banco en el parque de Gotham City, observando a la gente mientras transcurría el día, mientras yo disfrutaba de la sensación de la naturaleza. El árbol encima de mí me protegía del sol de la tarde, mientras la fresca brisa del atardecer soplaba por el parque. Este era un lugar para rebobinar y ralentizar tus pensamientos, conectarte con la naturaleza y escapar de la contaminación de la propia ciudad. Me he hartado de chicas con máscaras y spandex irrumpiendo en mi casa por la noche y luego se convierte en una sección de terapia o una sesión de preguntas y respuestas. Oye chico, no pensé que nos encontraríamos tan pronto. Una voz profunda y familiar interrumpió mi línea de pensamientos mientras intentaba recordar dónde la había escuchado antes. Al darme vuelta, vi al guardia de seguridad que había visto en el almacén. Solo que esta vez no llevaba gafas de sol, sino un parche sobre el ojo derecho. Me sacaste las palabras de la boca, respondí, haciéndole un gesto para que tomara asiento. Parece que tienes muchas cosas en la cabeza, creo que eso no es muy saludable para un joven como tú. Dijo en broma mientras miraba recostado en el banco. ¿Es tan visible en mi cara, o lo notaste a través de la sabiduría que asumen que viene con la edad? Le dije mientras soltaba una risita antes de continuar. Ten cuidado, chico, ya tienes el cabello blanco a juego con el mío y la gente podría confundirte con viejo y sabio por tu forma de hablar. Reflexioné sobre eso por un momento antes de soltar una breve carcajada. El nombre es Fred. Dijo con el brazo extendido. Revisé su mano mientras le respondía con mi nombre. Tomás. ¿Qué dices, Tom? Déjame invitarte a una bebida. Que un extraño al que solo había conocido 2 veces me ofreciera una bebida parecía normal para los hombres, pero no me parecía agradable. Pero ¿quién era yo para rechazar la oferta? El sol se ponía y parecía una tarde perfecta para tomar una copa. Seguro, ¿por qué no? Le respondí mientras nos levantábamos del banco y nos dirigíamos a la ciudad.
Cuando el sol empezaba a ponerse, mi acompañante y yo llegamos a un bar que me había recomendado. Nunca antes había visitado este bar, ya que estaba ubicado en una zona de la ciudad que no conocía. Cuando llegó el momento de hacer el pedido, me preguntó qué me gustaría beber y le pedí whisky. El camarero nos proporcionó vasos y añadió hielo antes de servir nuestras bebidas. Mientras bebíamos y hablábamos durante toda la noche, nos unimos a nuestra conversación. Era una sensación extraña, pero que a menudo puede atribuirse al poder del alcohol. A medida que avanzaba la noche, mi compañero y yo decidimos que era hora de dar por terminada la noche. Realmente necesito empezar a ir, dije, levantándome de mi asiento. Pero cuando me levanté, mi compañero puso una mano en mi hombro y me pidió que me quedara a tomar un trago más. A pesar de mi vacilación inicial, finalmente acepté quedarme solo una vez más. El camarero trajo la botella de whisky y vertió cantidades iguales en nuestros 2 vasos, que ya estaban llenos de hielo. Mientras tomaba un sorbo de mi bebida, noté que mi compañero, Fred, aún no había tocado el suyo. De repente, su expresión amistosa se volvió seria y, para mi sorpresa, accidentalmente dejé caer mi vaso al suelo. Inmediatamente me di cuenta de que me habían tendido una trampa, pero no tenía idea de cuándo empezó todo. Mientras intentaba levantarme, tropecé y tuve que agarrarme del mostrador para estabilizarme. Sentía la cabeza confusa y los ojos mareados, lo que hacía que la habitación diera vueltas. Mi corazón se aceleró mientras luchaba por recuperar el control de mi cuerpo. ¿Qué me has hecho?, pregunté, dejándome caer al suelo. Mi conciencia se estaba desvaneciendo y pude ver los pies de Fred frente a mí. La imagen estaba borrosa y lo escuché decir algo inesperado. Buenas noches, Tom, o debería decir fantasma. La tenue luz se apagó gradualmente y perdí completamente el conocimiento. Punto de vista de Slade Wilson. Después de enviar mi solicitud a Ghost, la única persona que vi en la dirección del almacén durante ese periodo de tiempo fue Tom. Afirmó haberse perdido, pero pude oírlo mentir entre dientes. Lo seguí, lo aceché desde lejos y observé a mi presa. Una noche lo seguí al parque y me pareció la oportunidad perfecta para derribarlo. Fui a un bar que pertenecía a un antiguo socio mío, donde hice un trato con el camarero para preparar el último trago de whisky que nos había servido a mí y a un acompañante esa noche. Regresé al parque después de hacer el arreglo con el barman y me acerqué a Tom, donde lo convencí de salir a tomar una copa conmigo y luego le toqué la bebida. Me sorprendió que aguantara tanto tiempo e incluso intentara moverse en ese estado. La mayoría de las personas habrían quedado inconscientes antes de darse cuenta. Lo llevé de regreso al almacén abandonado y lo dejé en el sofá desgastado en una sección de allí. Durante horas contemplé matarlo, pero no sería divertido matar a un niño mientras duerme sin que él tenga la oportunidad de luchar por su vida mientras intenta defenderse. También necesitaba confirmar que realmente era fantasma, podría haber sido simplemente una desafortunada coincidencia que estuviera en las cercanías del almacén esa noche. Seguí su perfil y indagué en él, pero no había ninguna evidencia que pudiera vincularlo con Ghost. Fui a orinar por la parte de atrás y, al regresar, vi a Tom tratando de salir. Se despertó mucho antes de lo que esperaba, así que agarré mi cuerda y me dirigí hacia él. Punto de vista de Tom Hendricks. Cuando abrí los ojos, sentí un dolor de cabeza punzante y una sensación extraña en el estómago. Apenas podía recordar lo que pasó anoche. Intenté sentarme, pero sentía el cuerpo pesado, como si estuviera abrumado por una fuerza invisible. Miré alrededor de la habitación, tratando de reconstruir dónde estaba. Era un espacio pequeño, poco iluminado, con papel tapiz despegado y muebles viejos y polvorientos. Me tomó un momento darme cuenta de que estaba en un sofá en una sección de un almacén. Entonces todo volvió a mí. La noche anterior salí a beber con Fred y estábamos tomando unas copas en un bar que él me había recomendado. Pero algo estaba mal. Lo último que recuerdo es que Fred me compró una oportunidad y luego todo se volvió negro. Sentí una ola de pánico invadirme, pero me calmé. ¿Fred me drogó? Sacudo la cabeza, intentando despejar la niebla de mi cerebro. Necesitaba salir de allí, descubrir qué pasó. Mientras me pongo de pie, me doy cuenta de que mis piernas están inestables y mi visión aún está borrosa. Me tropiezo hacia la puerta principal, con el corazón acelerado. Jugueteo con la cerradura, mis dedos se sienten torpes y lentos. Finalmente, la puerta se abrió y una ráfaga de aire frío me golpeó. Afuera, el mundo era brumoso e indistinto, como si lo estuviera mirando a través de una espesa niebla, pero los alrededores parecían el almacén en el que me pidieron que trabajara en seguridad. Respiré profundamente, tratando de aclarar mi cabeza cuando escuché la voz de Fred.
Oh, te levantaste temprano. Debo admitir que no esperaba que te levantaras tan pronto, no hasta al menos otras 2 horas. Dijo mientras me empujaba hacia adentro y me arrojaba al suelo. Todavía estaba demasiado débil para hacer algo. Me sentó en una silla y me ató los brazos a la espalda. No podía usar mis poderes porque mi cerebro no era lo suficientemente estable para hacer cálculos. En ese momento, me sentía como un ser humano frágil, tan débil e indefenso, casi como un niño pequeño sin espíritu de lucha. ¿Qué me hiciste? Le pregunté, tratando de reconstruirlo todo. Era obvio lo que hizo, pero necesitaba saber de él. ¿Y si fuera un veneno mortal y estos fueran los primeros efectos? Pensé dentro de mí. ¿No es obvio? Pensé que eras inteligente. Caminó hasta mi posición y se inclinó hacia abajo mientras continuaba. ¿Te he puesto un techo en tu bebida, Tom, o debería llamarte fantasma? En ese momento mi corazón se hundió, pero hice lo mejor que pude para no demostrarlo. Necesitaba actuar como si no supiera el significado de ese nombre ni a quién pertenecía. Respiré profundamente para calmar mis nervios y relajé mis músculos tensos. ¿Por qué me llamarías fantasma? Si no recuerdo mal, Halloween no será hasta dentro de unos meses. Dije, fingiendo ignorancia ante sus afirmaciones. Jugándonos a los inocentes, ¿verdad? Se rió entre dientes mientras me hacía una pregunta retórica. Sé que eres fantasma y me pagaron para eliminarte del tablero de ajedrez. Mi cabeza finalmente estaba obteniendo algo de claridad, a medida que la niebla desaparecía lentamente, podía pensar con claridad nuevamente y mis poderes seguramente volverían a estar activos. ¿Crees que la vida es una película contigo como personaje principal? Disculpe, pero no entiendo esa retorcida pregunta suya. En realidad lo hice, pero era mejor actuar como si no lo hiciera, a menos que eso revelara mi identidad. ¿Crees que puedes jugar a ser Dios, supervisando las operaciones y usando peones para hacer el trabajo real sin ensuciarte las manos? Dijo, girándose y agarrando 2 espadas como si estaba a punto de realizarles mantenimiento. Honestamente, Fred, no sé de qué estás hablando, respondí, creando fricción sin esfuerzo alrededor de la cuerda que había usado para atarme las manos detrás de la silla y rompiéndola sin que él se diera cuenta. Deja de fingir ya. Se está volviendo aburrido y tengo ganas de matarte para poder pasar a mi próximo trabajo, dijo, apuntándome con una espada. Además, mi nombre no es Fred. Es Slade Wilson. Ese nombre me sonaba familiar, pero no podía entender a quién pertenecía. No tuve la oportunidad de disfrazarme porque te levantaste temprano. Bueno, tal vez cuando esté bien vestido, sabrás quién soy realmente, dijo mientras sacaba algo de ropa y armadura de un bolsa. Tan pronto como vi la ropa naranja y negra, hice clic. Slade Wilson era el verdadero nombre del mercenario de Deathstroke. Tenía planes para él, pero no tenía intención de conocerlo ahora. Sin embargo, él estaba aquí y sabía que este encuentro podía terminar a mi favor o muy mal para mí. Me senté en mi silla, con los ojos fijos en Deathstroke mientras se ponía su equipo de misión. Aunque nunca lo había visto en persona antes, había oído hablar de sus legendarias habilidades y su reputación como un asesino mortal. Mientras lo veía vestirse, no pude evitar quedar impresionado por la atención al detalle y la precisión con que se ponía en sus preparativos. Vi cómo Deathstroke se ponía sus pantalones de combate, la tela liviana y duradera abrazaba con fuerza sus musculosas piernas. Las rodillas reforzadas y los bolsillos tipo cargo indicaban que estaba bien preparado para cualquier desafío que le aguardara. A continuación, Deathstroke se ató las botas de combate, cuyas suelas estaban diseñadas para proporcionar una excelente tracción en cualquier superficie. Las botas eran resistentes y fiables, igual que el hombre que las llevaba. Mientras Deathstroke se ponía su chaleco táctico, noté las diversas bolsas y fundas adjuntas a él. Estaba claro que se había preparado para cualquier situación que pudiera surgir. Actualmente me encontraba en una situación difícil y el impresionante arsenal de armas de Deathstroke solo empeoró las cosas. Finalmente, Deathstroke se puso su icónica máscara naranja y negra, que cubría todo su rostro excepto su ojo derecho. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras miraba el temible rostro de Deathstroke. Sabía que era un hombre con el que no se podía jugar, y tuve que contener una amplia sonrisa que estaba a punto de asomarse a mis labios. Mientras Deathstroke terminaba de vestirse, revisó su equipo por última vez, asegurándose de que todo estuviera en su lugar y listo para la acción. Se volvió hacia mí y no pude evitar decir, Deathstroke. Bien, me conoces. ¿Sabes lo que puedo hacer y que no soy alguien con quien jugar? Respondió, su voz de repente se volvió más pesada.
Se quitó la máscara, como si ya hubiera dejado claro su punto. Supongo que crees que soy fantasma y que no tienes más remedio que matarme o torturarme hasta que confiese, dije. Bien, eres consciente de tu situación. Así que empieza a hablar o las cosas podrían complicarse muy pronto. Cerré los ojos, respiré hondo y calmé mis nervios. Luego, miré al hombre directamente a su ojo bueno y le dije, ¿qué tal esto? Peleemos. Si me ganas, te diré todo lo que sé. Pero si gano, tendrás que escuchar a una propuesta mía. Ese es el espíritu, dijo el hombre con una amplia sonrisa psicótica. Dudo que puedas causarme algún daño, pero acepto tu desafío. Bien, respondí, igualando su sonrisa. ¿Deberíamos empezar? Allí estaba sentado, frente a un hombre que exudaba un aura primitiva tan refinada, que era como si hubiera salido de otra época. En un movimiento audaz, lo reté a una pelea y la tensión entre nosotros era palpable. Sentí como si estuviera mirando a la muerte a la cara, pero me negué a dar marcha atrás. Sabía que con mi campo deflectivo, que era mi protector constante, ganaría la pelea sin contratiempos. Diablos, incluso me protege del sol y como resultado de eso mi cuerpo no puede producir melanina y mi piel ahora se ve muy pálida. Todavía no he tenido una pelea real en este verso, pensé para mis adentros. Tal vez es hora de abandonar el campo y probar mis habilidades contra Deathstroke. Respiré hondo, cerré los ojos y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Todavía estaba sentado en la silla, pero eliminé el campo deflector que me rodeaba. La adrenalina me golpeó mientras me preparaba para enfrentarme al asesino más mortífero del mundo. La pesada bota de Deathstroke golpeó mi pecho, enviándome volando varios metros hacia atrás junto con la silla. El impacto fue brutal y jadeé en busca de aire, luchando por recuperar el aliento. Tosí violentamente, intentando expulsar el poco aire que me quedaba en los pulmones. Vamos, chico, se burló Deathstroke de mí, su voz llena de malicia. Tal como van las cosas, puede que ni siquiera necesite usar ninguna de mis armas. Podría desollarte vivo lentamente con mis propias manos hasta que confieses todo lo que sabes sobre Ghost. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espalda. Sabía que Deathstroke no era alguien a quien tomar a la ligera. Era un mercenario despiadado, temido por muchos. Y ahora tenía toda su atención. Me puse de pie con dificultad, me dolía el cuerpo por el impacto de su patada. Mi mente se aceleró mientras intentaba idear un plan. Sabía que tenía que actuar rápido, o Deathstroke cumpliría su amenaza. Rápidamente me puse de pie, ignorando el dolor en mi pecho y el dolor punzante en mi rodilla. Sabía que tenía que pensar con rapidez si quería tener una oportunidad contra Deathstroke. Respiré profundamente y me concentré, reuniendo toda mi energía y poder. «Qué buena patada la que tienes ahí», le dije, sonriéndole a Deathstroke. «Pero si eso es todo lo que tienes, entonces esta pelea terminará pronto. Con tu derrota, claro está». Para que la pelea valiera la pena, recalibré mi campo deflectivo y reduje su alcance apenas a la superficie de mi piel. Hacer que mi piel parezca tan densa como la de un kryptoniano pero con atributos deflectores. «Vamos chico, muéstrame lo que tienes para respaldar esa gran boca tuya». Con una sonrisa en su rostro, se lanzó hacia mí con un golpe feroz que, por lo que parece, pude ver que fue un gran golpe. Me lancé rápidamente hacia un lado y rodé por el suelo. Incrementando la aceleración bajo mis pies, me lancé hacia él y le di un golpe sólido a su caja torácica con el impulso y aumentó con el impacto. Deathstroke voló a través del almacén y se estrelló contra unas cajas que estaban dispuestas en una esquina. No pude ver sus ojos muy bien, pero apuesto a que se sorprendió por la forma en que me miró durante unos segundos. Me había subestimado, pensando que yo era solo otro niño sin experiencia. Pero él no sabía que yo tenía algunos trucos bajo la manga. Me concentré y, de repente, el aire a nuestro alrededor empezó a crepitar con electricidad. Chispas volaron de mis dedos mientras desataba una andanada de relámpagos hacia Deathstroke. Él reaccionó rápidamente, esquivando y deteniendo mis ataques con facilidad. Pero seguí empujando, poniendo toda mi energía en la lucha. Podía sentir que mis poderes se hacían más fuertes con cada momento que pasaba. Deathstroke quedó desconcertado por mi repentina demostración de poder. Nunca antes había visto algo así. Pero él no era alguien que retrocediera ante un desafío. Sacó su espada y cargó contra mí, sus ojos ardían de furia. Con una explosión de energía, derribé a Deathstroke. Se recuperó rápidamente, lanzándome una ráfaga de ataques. Pero estaba listo para él. Lo esquivé y teje, contraatacando con golpes ultra rápidos. Cada golpe aterrizó con un ruido sordo, enviando ondas de choque por el aire.
Eso fue inesperado. Supongo que ahora puedo ponerme un poco más serio y ver que también lo haces contra las espadas. Se levantó y se sacudió el polvo, luego se llevó la mano a la espalda y sacó 2 espadas con las que definitivamente tenía la intención de tallar pedazos de mí. Se lanzó hacia mí e hizo un movimiento horizontal hacia mi pecho que evadí golpeando el suelo con un pie, haciéndolo perder el equilibrio y fallarme mientras yo estaba allí mirándolo. Con su máscara puesta, solo podía imaginar la sensación de asombro que debió haber sentido por eso. Eso fue, ¿cómo lo digo? Decepcionante. Apuesto a que un niño de 10 años podría hacer un mejor golpe que ese. ¿Cómo esperas derrotarme cuando ni siquiera puedes hacer buen uso de esas espadas tuyas? Burlarse de él fue divertido, sabía que no estaba usando ni siquiera el 70% de su habilidad real, pero yo tampoco. Él gruñó ante eso y me hizo golpes consecutivos, de los cuales evadía todos. Conmigo aumentando constantemente la aceleración en cada paso de cada movimiento que hacía, me volví más rápido y esperé una apertura. Deathstroke me dio un feroz giro de 45 grados, apuntando a un corte desde mi estómago a través de mi pecho, hasta mi hombro, pero al mismo tiempo evitando la arteria alrededor de mi cuello para que no fuera demasiado fatal. Ahí, esa es mi oportunidad, pensé para mis adentros, mientras daba un rápido paso lateral, esquivando mientras él inmediatamente empujaba su segunda espada hacia adelante como una forma de recuperarme del primer error. Fui más rápido que él y finalmente lo dejó completamente abierto para mí, adoptando una postura firme, canalicé la energía hacia mi puño e hice que el campo a su alrededor fuera realmente denso. Le dio a mi puño un aura azul ligeramente visible a su alrededor. Aumentando el impulso y la aceleración detrás del golpe, mientras le agregaba electricidad mientras elegantemente empujaba mi furioso puño contra su máscara. Una grieta apareció en su máscara cuando entró en contacto con mi puño, eso podría haber sido su cráneo abierto si no estuviera protegido por él. Deathstroke voló a lo lejos y quedó completamente indefenso en el aire, trató de recomponerse y controlar su aterrizaje pero corrí hacia él. ¿A dónde crees que vas? Aún no he terminado contigo. Le dije mientras sentía una pizca de miedo por su parte pero fue muy breve, tal vez porque no esperaba que yo dominara mucho la pelea de esa manera. Le di el mismo golpe en el estómago, clavándole el puño en el estómago en el aire y enviándolo al suelo de cemento. Se estrelló contra el suelo, creando un pequeño cráter a su alrededor mientras tosía sangre. Vamos, esto no es lo que esperaba del infame Deathstroke, muéstrame al hombre que infunde miedo en el corazón de su presa cada vez que escuchan su nombre. Me burlé de él con una sonrisa maníaca en mi rostro mientras soltaba una risa psicótica. Lo vi intentar levantarse mientras se arrodillaba sobre una rodilla y luchaba por ponerse de pie. Corrí a su posición y le di una patada en la caja torácica, aumentando el impulso de mi patada mientras lo enviaba contra una pared, parecía una especie de patada que alguien como Superboy podría dar. ¿Quién hubiera imaginado un niño tan pálido y frágil como tú, con un físico ligeramente por encima del promedio, sería así de poderoso? Me dijo mientras jadeaba con cada palabra, podría haber roto algo con todos los fuertes golpes que le había estado dando. Se tambaleó sobre sus pies, estaba segura que se sentía entumecido por el efecto de la electricidad. Antes de darme cuenta, arrojó 2 discos planos a mis pies. ¿Qué esperas lograr con? No había terminado mi declaración antes de que explotaran, salí del humo y me encontré con espadas que intentaron arrancarme el brazo. Al hacer contacto con el campo en la superficie de mi piel, la espada se desvió hacia atrás, pero él se mantuvo firme con su pierna derecha y la convirtió en un pivote para girar y lanzar un golpe más alto a mi cuello. El sonido de un metal chocando resonó en el aire, reverberó en las paredes y estructuras cercanas mientras sostenía su espada y la rompí con mi puño. Saltó hacia atrás para recuperarse y finalmente sacó sus armas mientras envainaba su espada intacta. Deathstroke me disparó con ambas armas y simplemente se desviaron de mí y regresaron hacia él, se lanzó rápidamente y evitó las balas entrantes. ¿Qué eres? Ciertamente no eres humano, así que no hay necesidad de que me contenga más. Dijo mientras lanzaba una granada activa a mis pies. Aunque la explosión de la granada no fue más que una pérdida de esfuerzo ya que no tuvo ningún efecto en mí, la fuerza enviada por la granada a mi posición, la desvié en su dirección y lo envió volando. Hizo contacto con la pared detrás de él y cayó al suelo. No lo entiendes, ¿verdad? El mundo es mi escenario y en este almacén, no eres más que un ratón atrapado en una jaula con un gato feroz que tiene la tendencia a jugar con su comida antes de devorarla entera. Le dije, enfatizando cada palabra mientras entraba en una breve sesión de risa psicótica. Ahora bien, terminemos con esto.
¿De acuerdo? Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.